coloquio habla sobre si las primarias fortalecen la democracia. Para mí la democracia pasa por la participación y el alcance es el siguiente. La ley de inscripción automática habla de que los extranjeros avecindados con más de 5 años en el país están inscritos automáticamente en el padrón electoral, en teoría, porque en la práctica, y hablo con conocimiento de causa, no ha sido así. Yo no de sacar sorpresas. Te contó mis colegas uruguayos que votaron. Sí, no sé, o sea, por ahí va mi pregunta después, decir, bueno, primero que nos hemos encontrado extranjeros, que tenemos que hacer todo un proceso de demostrar a través de extranjería, con la carta, con el certificado de abandonamiento y todo eso, cuando la ley dice que es inscripción automática, ¿de acuerdo? No sé, por ahí va mi pregunta, pero sobre todo los números, aunque somos muy pocos, el porcentaje de extranjeros que podemos votar en Chile es muy poquito, pero pienso que la participación nuestra, sobre todo por la experiencia, yo como español que tengo la suerte de votar en el exterior también, por las elecciones autonómicas y generales de mi país. Acá la última pregunta. Yo quisiera hacer una consideración del problema central del juicio, que consiste en definir si acaso estas reformas de reformistas a las que este país se habituó hace mucho tiempo van a ser efectivamente benéficas para la población en general. Y parto por hacer una reflexión. Hace ya 2500 años Platón decía que era pésimo signo de un país con el exceso de la legislación. Mientras más leyes hay, más posibilidades hay de burlarlas. Y ese fue el prestigio y el desprestigio a la vez de los famosos resquicios legales. Yo observo que en el último tiempo en Chile se está legislando un poco en el aire, sin que la gente tenga conocimiento cabal de lo que realmente pasa, y se legisla acerca de la hilacha, pero no se legisla respecto del traje, o sea, de lo fundamental. Entonces, como cuestión global, me parece que es muy positivo el enfoque que acaba de hacer Bioñán, en el sentido de que caben reservas respecto de un sistema de primarias que aparentemente, teóricamente sería muy bueno, pero que se presta para muchas cosas. Primero que nada, para una confusión terrible, como acaba de decir muy bien, de los cores nadie sabe nada, y mucho menos saben de la importancia que tienen, y mucho menos se sabe de la corrupción escandalosa que se produce ya no solo en ese nivel, sino que en muchos otros más, porque habría que ver qué pasa en CONAMA, habría que ver qué pasa en Codelco, habría que ver muchas cosas que no se están viendo. Entonces, ¿cuál es el planteamiento central a mi juicio? Yo creo que sería bueno hacer un esfuerzo para tener menos leyes y para definir principios, orientaciones generales. Y esto no se consigue a través del Parlamento, donde lo que impera es la mediocridad, desgraciadamente, porque los pueblos se dan los gobernantes que se merecen. Y mientras más ignorante y más mediocre es este pueblo, naturalmente va a elegir más mediocre, más ignorante y más corrupto. Porque hay un vínculo profundo entre la corrupción y la ignorancia. El parlamentario ignorante fácilmente es corrupto. Y eso, ¿a quién les voy a decir? Si lo hace mucho, hubo un escándalo nacional por el problema de la movilización de los estudiantes. Que entre paréntesis, como se sabe, siguen fracasando, no siguen consiguiendo nada. Y resulta que un gran defensor de estos estudiantes era un parlamentario. Me parece que este señor tiene apellido Alinco, me parece, por último no tiene importancia. Pero todo el mundo supo que este señor había sido convencido, entre comillas, por un cierto ministro que ahora está muy bien situado, no sé por dónde. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero significar para terminar? Aquí lo que se trataría fundamentalmente es de establecer un sistema que de verdad nos permita hacer democracia, porque en Chile hace mucho rato que no hay democracia. Como lo dije una vez que era candidito, porque nunca he sido candidato, he sido candidito a senador, yo dije, aquí en Chile las elecciones no se ganan, las elecciones se compran. Y era cuestión de ver nada más, muy simple, cuál es el partido que invirtió más en Chile para sus candidatos, y ese partido tiene más parlamentarios. ¿Y cuáles son los parlamentarios más burros? Los parlamentarios, naturalmente, que han sido
financiados por personas que permiten lo que dijo Yoñan, este proceso de personalización que significa las primarias, y que es mucho más grave que personalización. Significa la irrupción definitiva, absoluta, ya yo diría incontestable, del comercio, del negocio en la política. Y aquí agradecemos. sí, por eso mi petición y mi planteamiento es el siguiente: ¿por qué ustedes, los que tienen peso en este ámbito de situaciones, por qué no se pronuncian derechamente por un criterio distinto? Eliminemos tanta legislación, tantos requisitos, tantos problemas, y busquemos el establecimiento de leyes más generales y que realmente estén sometidas a un control eficaz de los ciudadanos. Muchas gracias. Damos la palabra. Yo me hago cargo de algunas preguntas más técnicas. A ver, la circunscripción vecinal yo creo que es un tema factible de adelantar. Quizás era complicado hacerlo el resto de las reformas que son importantes, pero hoy día tenemos una circunscripción electoral que divide muchas comunas, ¿no? Hay como comunas son 345, hay como 570 circunscripciones electorales, 575. Eso es división de comunas muy grandes como Santiago, La Florida, Valparaíso, Viña, etc. Y también es de pueblos chicos dentro de una comuna rural, que puede ser muy chica, pero como tiene sectores urbanos pequeños alejados, pues también es circunscripción, con el propósito de instalar locales de votación en esa circunscripción, porque en todas las circunscripciones es obligatorio de que funcionen colegios electorales, o sea, mesas de votación para que la gente no se tenga que mover. Ejemplo, Licanray de Villarrica. Licanray no es comuna, ¿no es cierto? En un pueblo de Villarrica hay mesas en Licanray. Ahora, ¿podemos achicar la circunscripción identificando más con unidades vecinales? Sí, yo creo que es un proceso que se puede hacer, una idea que queda planteado, sobre todo post-inscripción automática y con sistema de georreferenciación que agarran el domicilio y lo identifican con la unidad vecinal. Y así podríamos implementar que las consultas, no los plebiscitos, que son obligatoriamente por comuna, pudieran ser, digamos, sobre la base de registros electorales mejores. Es una solución factible. Respecto de los cores, yo asumo, o sea, a ver, el proyecto del gobierno fue combinado con las municipales, eran las elecciones locales con las locales, nos cambiaron el proyecto en el Parlamento, no le gustó eso al gobierno, pero lo terminó aceptando con tal de que esto saliera, ¿ya? En segundo lugar, yo comparto lo de la corrupción, ¿ya? Ahora, creo que la elección es un gran avance para la problemática que se plantea. O sea, ¿qué va a hacer la elección? Nos va a empoderar, mucho más de lo que hoy día tiene. Y yo creo que ahí la ciudadanía se va a preguntar, o sea, quizás estamos poniendo las cosas al revés, pero yo creo que eso va a terminar siendo muy positivo. La ciudadanía se va a preguntar, bueno, ¿qué hacen estos caballeros? Les va a pedir que hagan cosas, digamos, ¿ya? Estos caballeros se van a sentir con pocas facultades, van a sentirse muy empoderados por haber sido electos democráticamente por el pueblo, van a querer más facultades, y yo creo que va a tener un impulso a la regionalización. Y la corrupción que se menciona viene muy de que, como son nombrados por los concejales, hoy influyen los alcaldes de alguna manera, ellos son operadores de los alcaldes para conseguirle las platas para sus proyectos, ¿no es cierto? Entonces, ese giro es el que cambia con la elección directa, y yo creo que es un paso que va siempre en dirección positiva. No, pero así sería si fueran con las municipales. Pero aquí van a estar en la sombra de la presidencial, y el tema va a ser la presidencial y después la parlamentaria. Entonces la gente tiene que preguntar, ¿qué es esto para ellos? Sí, pero la gente va a tener su voto. O sea, sabe que el servicio electoral tome medida, y lo cual implica también medidas legislativas para que tengan cobertura los candidatos a consejos regionales ahí en la televisión. Hoy día la televisión no el servicio no puede hacer, digamos, materia de ley, pero a ver, esto es un avance, yo creo que después van a venir. Ahora, era la voluntad del gobierno y el proyecto fue así, que fuera con la municipal, ¿no? O sea, hoy salvamos cosas mejores como por ejemplo el voto limpio, ¿no? Que eso no era una representación bien dudosa. Respecto de extranjero, a ver, el requisito de los 5 años está en la Constitución, es una residencia legal. La persona tiene que estar con residencia autorizada en Chile, ¿ya? Ahora, la ley dice que es automática si el extranjería tiene los datos.
Si no los tiene, es a solicitud de las personas, ¿ya? Porque no hay certeza de esos datos, o sea, el servicio no lleva los datos para inscribir a las personas electoralmente. En el futuro puede que lo haga, no sé si me entienden, pero no estaban los datos. Ahora hay una gran cantidad que quedó automáticamente inscrita y los demás pueden hacer eso. Antes tenían que hacer el trámite, o sea, si no están automáticamente es porque no se dispone de su información y además se necesita el domicilio, ¿ah? De dónde está el avecindamiento para poderlo ubicar en el lugar de información se tiene, no se ha hecho el trasvase de información de extranjería. Eso es otro raro, ¿ah? Porque se hizo un traspaso muy importante. Ahí ya el problema es muy... Algunas palabras para terminar. Sí, me comprometo a averiguar un poco más del voto de los extranjeros. Lo que pasa es que el CERVEL en la actual ley es receptor de información del Servicio de Registro Civil, de Gendarmería por el tema de las penas aflictivas, extranjería en este caso. Por lo tanto, el CERVEL no tiene un rol activo, es receptor de información. Pero me comprometo, voy a averiguar. En segundo lugar, sobre... el problema del incumbente es cierto, eso siempre ha existido. Acá se también está la pregunta de por qué estos mismos incumbentes que son diputados y senadores no hemos podido transitar a otro sistema electoral. O sea, hay también un problema de incumbencia. Y en el caso de los cores, es tan cierto el problema de la incumbencia que entiendo, esto está metido en el tema de las primarias, que no me he puesto todavía a pensar seriamente en el tema de los cores, ahora lo vamos a hacer, pero es tan cierto que entiendo que los cores no pueden ser candidatos a diputados o senadores mientras son cores. Tiene que pasar un periodo, que es la condición que deben haber puesto los diputados y los senadores para que la ley pasara. Por lo tanto, el fenómeno existe. Y es un fenómeno, perdónenme, ese no es solo un fenómeno chileno. De verdad, en esto, no piensen que en esto somos excepcionales. Esto pasa en todas partes. En todas partes. Y ojo, esto no nos hace más corruptos. Siempre he escuchado que efectivamente en el mundo de los cores hay corrupción. No lo sé. Y tampoco me consta, naturalmente. Pero todos los indicadores internacionales dicen que Chile tiene muy baja tasa de corrupción en el mundo público. Y decir otra cosa, yo ahí ya empezaría a pedir datos, porque de verdad Chile tiene baja tasa de corrupción según los indicadores de transparencia internacional. Ahora, efectivamente miden percepción, pero también hay estudios en curso que tratan de trabajar el tema de corrupción sobre causas efectivamente juzgadas, sobre tema de corrupción, denuncias, en fin, ese tipo de cosas, que hasta donde yo sé, Chile sigue teniendo bajas tasas de corrupción. ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Hay algo que se puede hacer sobre el tema acarreo? Es instalar el transporte público el día de las elecciones. Eso se puede hacer, pero no se ha implementado, ¿no? Pero hay algo que se puede hacer. Yo no digo que haya que resolver todos los problemas de acarreo, pero sería una contribución a la causa. Y finalmente, créanme, los chilenos no son tan ignorantes. Y si hay ignorancia, eso no necesariamente redunda en corrupción. Pero los chilenos, como todos los pueblos, votan en la escala de pertenencia que es la de ellos, y que no necesariamente es la que está reunida en esta sala. Créanme que para el chileno común y corriente esta conversación es de extraterrestre. Los chilenos comunes y corrientes se hacen otro tipo de preguntas, no estas, pero eso no los hace automáticamente corruptos, ¿verdad? En eso hay que ser bien honesto y justo, porque mal que mal los chilenos son el pueblo. Yo no me atrevería a emitir un juicio tan categórico al respecto. Muchas gracias. Cerramos la pregunta. Pero el próximo panel, porque continuamos con un siguiente panel. Para cerrar, Esteban. No, yo quería hacerme eco un poco de las preguntas que planteaba, por eso no porque en el fondo yo creo que lo planteamos todo, o sea, obviamente el sistema primario no soluciona los defectos estructurales de representatividad y legitimidad del sistema político. Yo creo que eso es así, y lo que usted apunta es completamente efectivo. Las reformas profundas pasan por la reforma, la sustitución del sistema binominal, y ahí está todo el debate de qué lo reemplaza, ¿no? Hay algunos que
tiene el sistema uninominal, mayoritario, que sería peor en el juicio, pero proporcional de lo escrito también en varias partes del sistema proporcional corregido o moderado podría ser una buena alternativa. Claro, pero lo que usted dice efectivamente es cierto, lo que ya Alfredo también, en cuanto a que los incumbentes tienen muchos incentivos como para no cambiar las cosas, pero ahí está la reforma estructural. Y lo otro que decía anteriormente, la educación cívica, o sea, cuando se discute justamente el proyecto de reforma constitucional, de inscripción automática y voto voluntario, y después la ley de aplicación de esa reforma constitucional, algunos senadores plantearon precisamente restablecer la educación cívica como una moneda de cambio, porque no sé si va a haber un voto voluntario, que haya por lo menos un voto voluntario pero con educación cívica. No fue así, y eso yo creo que también hay muchos otros aspectos y también obviamente hay un tema mucho más profundo. Si me permiten, vamos a hacer un pequeño break, un coffee break que está esperando fuera, y luego volvemos al siguiente panel. Muchas gracias.